nuestro living ahora vamos a recibir a Javier Milei, él es economista. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal arrancamos la semana? Siempre bien. Bárbaro, me encanta, esa tiene que ser la actitud. Bueno, Javier, vamos a hablar claramente de economía, acerca de noticias que dio el INDEC. Sí, mira, lo que vos estás viendo hoy en la economía argentina es lo que los economistas llamamos también el rebote, el gato muerto. Sí. Hay un chiste muy conocido entre nosotros los economistas que dicen, se encuentran dos microeconomistas y uno le dice, che, ¿cómo está tu mujer? Y el otro dice, ¿comparado con qué? Entonces, básicamente hoy lo que vos ves son números donde, por ejemplo, la industria se expande, según el indicador que tomes, entre el 5 y el 6%, sí, con lo cual, digamos, estarías teniendo una recuperación interesante. Sí. Pero de vuelta, esos son datos cuando vos comparás un mes de este año contra el mismo periodo del año anterior. Ah, bien. En cambio, cuando vos tomás los números en el acumulado, son mucho más modestos. Lo mismo está pasando también con el PBI. Hay sectores que sí tienen un salto mucho más grande, que es el caso de la construcción, que está fuertemente fogoneado por la obra pública. Y eso es lo que vos estás viendo hoy, que en materia de actividad la economía se está recuperando. Pero esto es bueno aclararle a la gente que no necesariamente es crecimiento. A ver, eso justamente. Claro, exacto, porque fíjate esto. Si Argentina este año logra crecer como el gobierno propone un 3%, estaríamos volviendo al mismo nivel de PBI que teníamos en el 2015, que dicho sea de paso es el mismo que teníamos en el 2011. Lo que pasa que en los últimos tiempos, en los años impares, la economía se expande y se contrae los pares. Se expandió en el 2011, se contrajo en el 2012, se expandió en el 2013, se contrajo en el 2014, se expandió en el 2015, se contrajo en el 2016. Y esto sí es interesante, porque si quedamos con ese mismo nivel de PBI, que es el mismo del 2011, y la población creció, hoy somos 7% más pobres. Ok, entonces yo justo te iba a preguntar acerca de cómo se da esta sensación de crecimiento en la sociedad, cómo la nota la gente, o todavía no la nota, digamos. En principio son varias las cuestiones que impactan sobre cómo se siente la gente. Con mi colega Diego Giacomini nosotros desarrollamos un indicador que se llama índice de frustración. Sí. Entonces, por ejemplo, comparamos todas estas recuperaciones y, por ejemplo, esta recuperación respecto a la del 2015 se siente menos. ¿Por qué se siente menos? Porque si bien, vos fíjate, en el 2015 el PBI se expandió 2,3%, este año puede ser ponerle 2,5%, la inflación en el 2015 fue 27-28%, este año va a ser 20%, es más, con cuestiones más genuinas, con lo cual vos tendrías que decir, bueno, pero en principio la gente se siente mejor con esto. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que hay más desempleo, subía mucho el precio de los alimentos y desde mi punto de vista, como esta es una sociedad altamente resentida, ¿sí? Como se produjo un deterioro en la distribución del ingreso, la gente además se siente muy frustrada. Y eso me parece que en distintas cuestiones se nota. Bien, entonces quiere decir que por ahí la gente dice, bueno, nosotros acá estamos informando que la industria creció un 5,9% y la construcción un 20,3%. Pero bueno, comparándolo con el 2015 es como que todavía no alcanza para el... Fíjate, digamos, o sea, todavía no hemos recuperado el PBI per cápita que teníamos ya no en el 2011. Tenés que irte todavía más atrás para encontrar. Entonces, lo que se siente es una sensación de decadencia. Es decir, entonces a vos te puede recuperar el PBI porque está rebotando, pero crecer es otra cosa. Crecer es un proceso muchísimo más complejo. Y Argentina, la realidad, digamos, tanto este gobierno como el anterior, digamos, y cualquiera de los opositores que escuches, dicen cosas que verdaderamente en la teoría económica y en la evidencia empírica internacional fueron desterradas, son disparates. O sea, cuando vos escuchás hablar a los políticos, la verdad que yo creo que si viniera algún economista serio de afuera y escucha las cosas que dicen, dice, pero acá digo, ¿qué quieren? ¿Estrellarse? O sea, de hecho un amigo mío dice, me temo que mis hijos terminarán envidiando el bienestar de Somalia. O sea, no importa qué político agarres, todos dicen disparates, o sea, más, menos, digo, pero todos dicen cosas disparatadas que lo único que hacen es multiplicar los pobres.
Javier, situándonos por ahí, charlando acerca de la clase media, la clase baja, ¿es la que por ahí siente más el hecho de que necesita que todo crezca, digamos, para estar mejor? Es que es perfecto lo que vos estás diciendo. La única forma que encontró el mundo para salir de la pobreza es el crecimiento. Si vos te fijás, previo a la revolución industrial, la condición natural del hombre era la pobreza. El 95% de la población del planeta, en ese momento, que no llegaba a 1.000 millones de habitantes, estaban en condiciones de extrema pobreza, es decir, que vivían con menos de $1 diario. Hoy ese número en el planeta es 5%. Es decir, ¿cómo lograste sacar gente de la pobreza? Creciendo. Entonces, a mí me parece que ese es un punto. Después, para que la gente empiece a sentir el crecimiento, primero que tiene que ser genuino. Sí. Y segundo, lo que tiene que ser por encima del 3%. Bien. Porque vos, por cada 3% que crece la economía, aumenta 1% el empleo, que es lo que crece la población. Entonces tenés que crecer bien arriba del 3% para que la gente lo sienta. Y hay otro elemento más que vos también, digamos, quedó flotando ahí, y es por qué también la gente le duele tanto a los sectores más vulnerables y los sectores medios. Porque cuando se hizo la salida del cepo, digamos, el irresponsable de Prat-Gay se negó a escuchar quienes le recomendamos que tenga cuidado con algunos aspectos monetarios, y eso hizo que el tipo de cambio, al salir del cepo, se pareciera más a lo que era en ese momento el paralelo que al oficial, y además se quitó las retenciones. Eso es lo que implicó que el precio de los alimentos se duplique. Claro. Entonces, por eso te aumentaron los pobres, y además las personas de clase media no va a dejar de comer, entonces pasa a gastar más en comida y deja de gastar en otras cosas y se le derrumba la demanda. Y eso es lo que muestra por qué la gente también se siente más frustrada. Sí. Entonces, la realidad es que proponer cualquier solución con devaluaciones alocadas no sirve, porque lo que va a generar es multiplicar pobres e indigentes. Acá la única realidad para que se salga de la pobreza, ¿sabes cómo es? Crecer. Y para crecer vos tenés que achicar el tamaño del sector público, porque hoy la presión fiscal es tan alta que no permite que haya negocios que sean rentables. Entonces, ¿vos vas a invertir en algún negocio si vas a perder plata? Y no, entonces, digamos, no invertís. Por eso este país está cayendo. O sea, digo, al margen de que Menedo sea hoy, salen estos datos, pero de vuelta, ¿comparado con qué? Claro, con un año atrás, ¿no? 2 años atrás, 2015. Bueno, digo, contra 2015 estaríamos más o menos, digo, si el gobierno logra lo que quiera, lo empata. Bien. Javier, recién hablabas, bueno, de la gente que por ahí no invierte. ¿Qué pasa con aquellas pequeñas empresas, las pymes, por ejemplo? Con ellas, ¿qué está pasando? O sea, ¿es como si estuvieran pasando por un proceso en el que van a transformarse, o bien tienen que cerrar? Mirá, acá la cuestión es la siguiente. Cuando vos distorsionás, hay que entender que el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información. Cuando vos le pones ruido a una comunicación, ¿me entendés? No se entiende bien lo que tiene. Bueno, cuando vos le pones inflación, tiene ruido y la señal llega mal. Bueno, durante el kirchnerismo, para que te des una idea, los precios, por ejemplo, en los últimos 8 años de kirchnerismo, la inflación fue del 580% que se acumuló. Es decir, eso es un montón de ruido en el sistema. Además, había tarifas pisadas, ¿sí? Digamos, ya sea lo que era la luz, el gas, el agua, el transporte, ¿sí? Todo eso, ¿qué es lo que hizo? Generó un montón de distorsiones en el sistema. Y hubo un montón de empresas que invirtieron mirando esos precios. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero eso generó una situación que era absolutamente insostenible. Para que tener una idea, la distorsión de tarifas que había era de 15-1. Es como que te dijera, ¿viste el sueldo que tenés hoy? Te lo voy a dividir por 15. Y es probable que tus cosas empeoren sustancialmente. Entonces, bueno, eso era lo que le pasaba a las empresas reguladas. Entonces, vos te ibas a quedar sin luz, sin gas, sin ningún servicio público. Entonces, necesitabas recomponerlo. Ahora, eso es cierto, y también es cierto que probablemente Aranguren sea el peor ministro de este gobierno y lo hizo todo mal. O sea, había otras formas de hacerlo mucho más inteligentemente,
que no causara daño. Porque cuando vos generás ese cambio de precios, hay empresas que van a ir a la quiebra. Sí. Ahora, pero si vos por otro lado tenés inversión, no pasa nada. Pero si el gobierno no quiere hacer el ajuste, entonces tenemos un déficit fiscal muy peligroso, acorde a otras crisis que hemos tenido en Argentina. Entonces no hay inversión, entonces las empresas que le empeoraron los precios quiebran y las que tienen que invertir no invierten. Entonces, por eso también en el medio te aumentó el desempleo. Claro. Javier, se habla, bueno, ahora estamos esperando octubre, se vienen las elecciones y se habla de que después de las elecciones hay un posible aumento nuevamente. ¿Esto es así? Sí, claro. Sí, a ver, el desfasaje que encontró este gobierno en materia tarifaria fue tremendo. O sea, nunca en la historia argentina, nunca, y mirá que hubo periodos complicados acá. Sí, jodidos. Sí, exacto. Pero me inhibí. Dije, no te voy a contaminar con las verdaderas palabras. Pero nunca hubo una distorsión de 15 a 1 en las tarifas. Es cierto, de vuelta, Aranguren también es un muy mal ministro, pero lo que encontró fue un desastre como nunca hubo en la historia. Entonces, sí, tiene que seguir habiendo ajustes, porque además es un elemento que genera déficit fiscal y además es un déficit fiscal, digamos, que todo el arco progresista, todo el tiempo les preocupa tanto la distribución del ingreso, deberían saber que es algo que beneficia a la gente que más tiene en Argentina en detrimento de los que menos tienen. Así que, digo, bastante regresiva fue esa política. Pensá que el kirchnerismo, ese desequilibrio que tenía, lo financiaba con emisión monetaria, es decir, con inflación, es decir, con el impuesto a los pobres. Bueno, este gobierno está trabajando fuerte en bajar la inflación, pero cuesta. Muchas gracias, Javier. Y bueno, ahora como para ir cerrando, quiero que me des desde tu punto de vista, ¿cómo ves la economía para el año que viene? Mira, lo que suceda con la economía argentina va a depender crucialmente de si Argentina puede seguir financiando este déficit fiscal monstruoso. O sea, Argentina entre nación, provincia, municipios y Banco Central va a ir a un nivel de déficit fiscal de 11 puntos del PBI. Para que te des una idea, sí. En el 75 la crisis del Rodrigazo fue con 14. En el 82 la crisis de la tablita cambiaria con 11. Bueno. La hiperinflación de Alfonsín en el 89 fue con 8 y la convertibilidad en el 2001-2002 con 7. Entonces, el día que... Y el gobierno dice no va a ajustar. Bueno, si no en economía nada es gratis. Si no ajustás por la buena vas a ajustar por las malas. Entonces, si el gobierno después de las elecciones no anuncia una reforma fiscal, digamos, donde no solo mejore el resultado fiscal, sino que además baje los impuestos. Esto quiere decir una drástica caída del sector del gasto público. Quedamos muy vulnerables a lo que pasa con el financiamiento internacional. Y si hay financiamiento, bueno, podremos tener algún rebotecito, y si no hay financiamiento, la cosa se puede poner muy dura. Bueno, muchas gracias, Javier, por estar en nuestro living y bueno, dejarnos todo un poco más claro, que bueno, la gente que está ahí en casa a lo mejor no entiende de cifras y demás, pero explicándolo de esta manera uno puede entender mejor. Muchísimas gracias.